Finalizamos, hermanos, con el tema de hoy, con lo referente al Día del Señor. Estamos terminando este capítulo. Permítame tantito. Estamos terminando este capítulo, hermanos. Y me gustaría hacer brevemente, hermanos, un recuento, ¿sí?, de lo que hemos visto, hermano. Vimos en sesiones anteriores, hermanos, cómo el Señor nos pide ciertas cosas, hermanos, para que nosotros hagamos el día del Señor. Y estas cosas, hermanos, son ordenadas en su palabra. Hermanos, y el no cumplirlas o el no hacerlas, en ciertos sentidos, son pecado. ¿Por qué digo en cierto sentido, hermanos? Porque hay situaciones en las que la misericordia de Dios aplica para nuestra vida, ¿sí? Y esto no quiere decir que no sea pecado, sino que su misericordia cubre ese pecado cuando nosotros no realizamos estas obras en este día del Señor, hermano. El día del Señor, hermanos, como lo es el día de hoy, primero, hermanos, la congregación o el congregarte en el día del Señor tendría que ser, hermanos, lo primero por sobre todo, ¿sí? Por sobre cualquier cosa, hermano. ¿Sí? No estamos diciendo, hermanos, que aquellos que no puedan congregarse no son creyentes. Pero lo que sí estamos diciendo, hermanos, es que están en pecado. ¿Sí? Y no le podemos llamar de otra manera, hermanos. Es pecado. El pecado es pecado, hermano. ¿Sí? La psicología lo ha tratado de disfrazar, hermanos, muchas veces poniéndolo hasta como enfermedad. Pero no, hermanos, el pecado es pecado. ¿Y qué es el pecado? Infracción a la ley. ¿Y qué es infracción a la ley, hermanos? Ir en contra de lo que la voluntad de Dios nos muestra en su palabra. Así de sencillo, hermanos. Y congregarse es parte de... Para muchos, hermanos, esto podría sonar algo legalista. ¿Estamos de acuerdo que para muchos esto podría sonar algo legalista, hermanos? El tener que ir a exhortar a cada uno de aquellos hermanos que el día de hoy no están aquí. Quizás, hermanos, para el hermano que recibe esa exhortación, hasta cierto punto va a parecer legalista. Y a lo mejor, hermanos, va a poner 1001 excusas por las cuales no está aquí. Pero, hermanos, como iglesia tenemos que aprender a exhortar, porque es la manifestación del amor. ¿Sí? Hermanos, aunque para muchos lo que hemos estado estudiando estos domingos sobre el Día del Señor pueda parecer algo legalista, yo espero, hermanos, de corazón, de verdad lo espero, que para los que estamos aquí, lejos de ser legalismo, sea un deleite. Sea un deleite para nosotros, hermanos. ¿Qué queremos decir con un deleite, hermanos? Cuando algo nos deleita, no podemos imaginarnos sin estar con eso, ¿verdad? No podemos imaginarnos. Aquel que le apasiona el deporte, hermanos, llegara a tener su vida un tiempo sin deporte y se iba a sentir fatal, hermano. Aquel que le apasiona trabajar, hermanos, de verdad, hay mucha gente que le apasiona trabajar, hermanos. No sé si han escuchado de gente que muchas veces se enferma cuando deja de trabajar. Y vemos personas, hermanos, de 70 años o más, que no por necesidad, hermanos, sino por pasión,
están metidas en el trabajo. ¿Y cuándo vas a dejar de trabajar? No, es que si dejo de trabajar me voy a enfermar. Hermanos, para el cristiano, para el creyente, el día del Señor, fuera de parecer legalismo por más cosas que pasen, debe de ser un deleite. Imaginemos, hermanos, lo que estamos diciendo en esta mañana. ¿Te acuerdas, hermanos, que yo comentaba? Si el domingo tú planeas en la tarde irte a la laguna con tus hijos a pasear un rato, no estoy diciendo que esté mal, hermanos, ¿sí? Porque no es legalismo. Fuera legalismo si yo dijera, está mal que el domingo se vayan. No, hermano. Pero si tú, hermanos, en lugar de irte a la laguna el domingo a pasear con tus pequeños, te quedas en tu casa a instruirlos en algún catecismo o a ponerte a leer con ellos. Hermanos, sin ser legalista, ¿qué debería deleitar más a un creyente, hermanos? ¿Irte a comer un coco a la laguna el domingo porque es el día que descansas de tu trabajo? ¿O estudiar, orar con tus hijos, con tu familia? ¿Qué debería deleitar más al creyente, hermano? Es pregunta, hermanos. ¿Qué le deleitaría más a usted, hermano? ¿Verdad? Sin duda alguna, hermanos, al creyente. Pero al no creyente, hermanos. El no creyente, ¿cuál sería el pensamiento, hermanos? ¿Sí? Dígame si no, hermanos, el pensamiento del no creyente, hermanos, sería, ya fuimos en la mañana. ¿Sí? Ya fuimos en la mañana, estuvimos ahí, escuchamos al hermano Hugo una hora y luego al pastor otra hora. Y ya estuvimos desde las 9:30 hasta las 12:30. Ya. Fue bastante. Y luego, ¿sabe qué es lo peor, hermanos? Que luego dicen muchos y se justifican tras esto, hermano. Es que mi primer ministerio es la familia. Y yo tengo que atender a mi familia. Si lo escuchan ustedes, hermanos, que muchos se justifican en eso. No, yo no me la paso metido en la iglesia porque mi primer ministerio es la familia. Hermanos, es bien tremendo eso, hermanos. Si es pecado, hermanos, hacer lo que esté en contra de la voluntad de Dios, ¿cómo podríamos humanamente llamarle a aquellos que agarran una verdad bíblica para dar pie a un deleite personal? Bueno, si no hacer la voluntad de Dios es pecado, ¿cómo le llamaríamos humanamente hablando, hermanos? ¿Y qué tan terrible sería él? Aquel que agarra una verdad bíblica y la utiliza como excusa para deleitarse en un pecado. Hermanos, esto es tremendo, hermanos. ¿Sí? Entonces, el día del Señor, hermanos, para el creyente debería ser un deleite. ¿Sí? Debería ser un deleite, hermano. Ahora, hermanos, ¿hay creyentes que no se deleitan realmente en el día del Señor? Hermanos, de verdad, yo espero que a lo mejor usted piense esta respuesta muy cuidadosamente y diga, no, yo creo que sí puede haber cristianos que no se deleiten del todo en el día del Señor completamente. Porque si decimos que no hay cristiano, ¿sí me explico? Que no se deleite las 24 horas en el día del Señor. ¿Qué pasa cuando nosotros por alguna otra razón hacemos algo que no? Estamos diciendo que no seríamos cristianos. ¿Sí? Ahora, hermanos, lo que tenemos que aprender es a reconocer que el Señor misericordia quiere en lugar de sacrificio. Pero ese misericordia quiere en lugar de sacrificio no es una licencia para que nosotros pequemos. ¿Sí?
Es, hermanos, una oportunidad para arrepentirnos y reconocer que aun cuando nuestro Señor, hermanos, ha pagado un precio enorme con su preciosa sangre, necesitamos más de Él para que nosotros podamos vivir este día, hermanos, en santidad. ¿Cómo vivimos este día en santidad, hermano? ¿Cómo vivimos este día en santidad? ¿Qué cosas hay, hermanos, que a partir, hermanos, de hoy que terminamos este estudio del Día del Señor, no quiere decir que después no vamos a tocar cosas, hermanos, después, durante toda la estudio de la confesión vamos a estar tocando, hermanos. Pero qué cosas, hermanos, en mi vida van a cambiar para el próximo domingo, hermano. ¿Qué cosas he hecho hoy hasta lo que va ahorita de tiempo que debería cambiar para que el próximo domingo no me pase lo mismo? ¿Cree usted, hermanos, que hasta lo que va ahorita de este tiempo ha fallado en guardar el día del Señor? Sinceramente, hermanos. ¿Cuántos pueden reconocer, hermanos, que hasta lo que va ahorita, hermanos? ¿Sí? ¿Qué horas son ahorita? Las 9:40, hermanos, ¿sí? ¿El día cuándo empieza, hermanos? A las 12. De 12 a 9:49, 9:50, ¿qué es ahorita? ¿Ha identificado algo en lo que ha fallado en el día del Señor? Y ojo, hermanos, no estoy diciendo, ok, y en la mañana me levanté y la primera palabra que le dije a mi pareja no tuvo nada que ver con la Biblia. No, hermanos, no estamos diciendo eso, ¿no? Sino lo que estamos diciendo, a ver, primera instancia, yo me levanto en la mañana y todo lo que veo me ayuda a reflexionar en lo maravilloso que es Dios. Tendremos la posibilidad de hacer eso, hermanos. Inmediatamente, hermanos. Es más, abre la ventana de tu cuarto. Los que tienen ventana, porque en mi recámara no hay ventana. Pero los que tienen ventana, hermanos, abran la ventana de su cuarto y miren al cielo. ¿Y a poco no es una oportunidad que el Señor nos da para meditar en lo maravilloso que es Dios? Que es Dios. Hermanos, y si la demanda de nosotros es santificar este día, y la forma en la que lo podemos santificar es, hermanos, reflexionando todo lo que nos rodea y todo lo que hacemos conforme a la misericordia de Dios. Imagínense qué maravillosa oportunidad, hermanos. ¿Cuántos de ustedes se levantaron el día de hoy y ya oraron? Si decimos que no, hermanos, arrepentámonos de esos pecados. Y procuremos el otro domingo hacerlo. No pasa nada, hermanos. ¿Cuántos, hermanos, con todo el respeto, hermanos, pero no puedo parar de decir esto, hermanos? ¿Cuántos de los que no estuvieron a tiempo fue por negligencia de no prepararse? Y ojo, hermanos, vamos a decir los varones, porque, hermanos, vuelvo a repetir, hermanos, ¿sí? Varones, ¿sí? Los varones que están aquí ahorita. No exime la responsabilidad de la mujer, hermanos, para nada, ¿sí? La mujer va a dar cuentas delante de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros los varones, ¿sí? En lugar de ser los que despertamos más temprano a nuestra familia para que se aliste, o los que los incitamos a dormirse más temprano un día antes para poderse levantar más temprano? ¿Cuántos de nosotros como varones fuimos los que nos despertamos más tarde? Y los que no, los que tienen hijos, los que no ayudaron a su pareja a alistar a los hijos. Hermanos, todo eso forma parte, hermanos, y esto lo estoy exponiendo, hermanos, porque, ojo, hermanos,
Esto no son cosas que son mandadas, pero son permitidas. Y ahorita les voy a explicar el por qué. ¿Por qué estoy hablando de esto, hermanos? ¿Cuántos tienen la costumbre quizás de desayunar por la mañana antes de venirse, hermanos? Yo no sé, a lo mejor algunos tengan la costumbre. Hay mucha gente que se levanta temprano y tiene que desayunar. Porque si no, como dicen, no carbura, ¿no? Varones, ¿cuántos tuvimos, si está nuestra familia en esa condición, cuántos en lugar de levantarnos a las 7, a las 6 de la mañana, nos levantamos a las 5? ¿Por qué? Porque un día antes nos dormimos muy temprano para ayudarle a mi esposa que se despierte y que juntos podamos preparar algo para darle de comer a quien tenga que comer. ¿Cuántos hermanos lo hicimos? ¿O cuántos hermanos como varones? Esto estoy hablando primero por los varones, hermanos, ¿sí? ¿Cuántos no? Bueno, yo creo que está quedando más que claro, hermano, con todas estas exhortaciones, ¿verdad? Y no es necesariamente, hermanos, para los varones que tienen familia, hermano. También para los que no tienen, hermano. Que aún no se han casado. También es para ellos, hermano. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál va a ser la manera, hermanos? Pongo un ejemplo, hermanos. Una mujer que no sabe cocinar. ¿Cuál va a ser la manera que la mujer aprenda a cocinar? Cocinando, ¿verdad? Si no cocina, pues nunca va a aprender a cocinar. ¿Cuál es la manera en que el hombre aprenda a hacer lo que le corresponde hacer como hombre? Pues haciéndolo, hermanos. ¿Y lo tiene que hacer aún sin estar casado? Pues lo tiene que hacer aún sin estar casado, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Muchas veces pensamos, hermanos, y es un error, hermanos. No, es que a mí no me toca hacer la comida como hombre, a mí no me toca alzar. Es un error, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después se le enseña al hijo, tú no tienes que barrer, tú no tienes que hacer la comida. Y no estoy hablando de feminismo, hermanos, ¿sí? Que el Señor me saque de aquí, hermanos, si es una pizca de feminismo. No, hermanos. Es una pista, es buscar la responsabilidad que nosotros tenemos dentro del hogar, hermanos. ¿Sí? Es cierto, hermanos, el hombre no es la ayuda idónea de la mujer. La mujer es la ayuda idónea del hombre. ¿Sí? Sin embargo, muchas veces, hermanos, hemos dicho, es que esto le pertenece únicamente a la mujer. Es que la mujer no tiene que salir a trabajar. Yo he visto el ejemplo más claro de la mujer, hermanos, en la mujer virtuosa. Y la mujer virtuosa no salía a trabajar, no, sí salía. Pero tenía un hombre también que trabajaba junto con ella. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Yo le invito a que reflexione esto, hermanos. ¿Qué está haciendo hoy? ¿Qué dejó de hacer hoy para que el próximo domingo sea mejor para el Señor? Y de esa manera nosotros nos podamos deleitar. Pensemos, hermanos, ¿qué nos permite hacer el Señor para que nosotros el próximo domingo, ¿sí? Y ese domingo, hermanos, al finalizar, yo le invito a que usted reflexione lo que hizo todo el domingo y se dé cuenta, hermanos, y otra vez volvamos a arrepentirnos y el próximo hacerlo. Hermanos, yo espero, hermanos, que esto se haga, porque veo muchos asentando, hermanos, ¿sí? Yo espero, hermanos, que el próximo domingo sea diferente, porque veo muchos asentando. Y hermanos, sin decirlo yo, dígalo usted, ¿cómo se le llama a alguien que dice que va a hacer algo y no lo hace? Negligente por decirle bonito, hermano. Yo le diría hipócrita. Falso. ¿Sí? Entonces, hermanos, tengamos cuidado, hermanos, con eso. Entonces, vamos, hermanos, cosas que son permitidas en el día del Señor. ¿Por qué hablo esto, hermanos? Va a decir, hermano, ¿por qué esto? ¿Qué tiene que ver? Porque fíjense, hermanos, el Señor es tan misericordioso que todas las cosas que Él nos exige y nos pide, al mismo tiempo el Señor nos proporciona los medios que nos ayudan a poder realizar eso que nos exige.
Tal es el amor de Dios para con nosotros, hermanos, que todo lo que ordena es para nuestro bien y al mismo tiempo, hermanos, nos permite y nos da todos los medios necesarios para hacer eso que nos ordena, hermano. ¿Te das cuenta, hermano? Él lo que te pide, ¿sí? Lo que ordena, que fue lo que vimos anteriormente, son que bienes espirituales, los deberes de piedad. ¿Alguien se acuerda cuáles son los deberes de piedad, hermanos? Un deber de piedad, aunque sea, hermano. Si no, vamos a tener que regresar toda. La oración, hermanos. ¿Qué más? La lectura. Mi hermana Saraí y mi hermana María así se acuerdan, ¿no? Los demás. Alabanzas. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más? Enseñar. ¿Y eso dónde se hace, hermanos? En la iglesia, ¿sí? Deberes de piedad, ¿sí? Públicos. Deberes de piedad privados. ¿Qué deberes de piedad privados tenemos, hermano? Meditar en la palabra, orar. Vamos a decir casi prácticamente lo mismo, pero ¿qué diferencia uno de los otros, hermano, de los privados de los públicos? Y el otro es, ¿cómo? Exactamente, hermanos. ¿Y los secretos? Individuales. Entonces, esos deberes, hermanos, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, hermanos, son para nuestro bien espiritual. Y el Señor nos da los medios necesarios para poder hacerlo. Ahorita se comenzaba, hermanos, cuando iniciábamos, que anoche no nos dejaron dormir. Bueno, a mí, yo no, hermano, yo me duermo y no me... El Señor ha sido tan misericordioso conmigo, hermanos, que yo me duermo y no escucho ruidos, hermano. Jenny dice que me despertó para decirme que estaba la balacera y que yo nomás volteé a verle y que me volví a quedar dormido. Yo no lo escucho, hermano, no lo siento, yo me duermo y me duermo, ¿no? Pero, hermanos, ¿cuántos escucharon eso? ¿Y a qué horas fue, amor? Como a las 12, pasadas de las 12, ¿verdad? 12:20 por ahí, hermano. Ya es tarde, hermano, ¿sí? Ya fue tarde, ¿sí? Y aquel que lo escuchó, hermano, no sé cómo le pasa, hermanos, que si muchas veces se despierta uno en la noche, batalla a veces para volver a agarrar el sueño, hermanos, ¿sí? Pero, hermanos, ¿cuántos de los que vivieron eso y a lo mejor batallaron para agarrar el sueño, cumplieron diligentemente, hermanos, en tiempo y forma? Que el Señor fue más misericordioso con ellos, que con los otros. No, hermano. Es igual, hermano. Nos da las mismas oportunidades a todos, hermanos. ¿Sí? Nuestra voluntad es libre para hacer lo que querramos, hermanos, pero ahí sí no nos gusta, hermanos, ¿verdad? Ahí sí decimos, el esclavo albedrío. No tenemos voluntad propia, porque el Señor es soberano. Ahí sí no nos gusta, hermanos. Cuando se trata de responsabilizarnos de hacer algo, ahí sí, hermanos, ¿no? Ahí sí somos muy calvinistas, ¿no? Errando completamente el entendimiento de la soberanía de Dios, hermanos. Porque sí tenemos voluntad propia, hermanos, para hacerlo, hermanos, sí. Aquel, hermanos, o cuando no cumplimos con un deber de piedad, hermanos, como es, no echemos la culpa al de enseguida, hermanos. ¿Sí? Varones, nunca hagan esto, varones. Es que mi esposa. Nunca hagan esto. Es que mis hijos. Una vez escuché a alguien decir, hermanos, que no creo que Dios funcione así, hermanos, porque lo que tiene planeado Dios pasa, hermanos. Pero que alguien decía, hermanos, relataban no es verídico, no, hermanos, sino lo decían así, ¿no? Que alguien oraba, hermanos, para que sus hijos no fueran tropiezo en su vida para poder congregarse. Dios permite que mis hijos no sean tropiezo para poder congregarme. Que tus hijos no sean tropiezo para poder congregarte, entonces te quito tus hijos. ¿Se imaginan, hermano?
Porque ¿cuál es la manera en que Dios pueda, hermanos, quitar? ¿Cuál es? Usted sabe, ¿verdad, hermana? Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando culpamos a alguien de que está haciendo el tropiezo para que yo cumpla con mi responsabilidad que debo cumplir, hermano. ¿Sí? Ahora, hermanos, no es legalismo. ¿Por qué no es legalismo, hermanos? Porque Dios nos permite ciertas cosas que Él pone como medios para que nosotros podamos cumplirlo. ¿Sí? El día de reposo, hermanos, fue ordenado para edificación espiritual de nuestras almas. ¿Estamos de acuerdo? Como bien hemos estudiado en tiempo atrás, el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre a causa del día de reposo, hermanos. Sí, el día de reposo fue hecho para el hombre. Por lo tanto, las cosas que Dios ordena para bien espiritual de nosotros, también, hermanos, permite los medios necesarios para nosotros poder llevarlos a cabo. ¿Sí? Bajo la ley, hermanos, el profeta Oseas dice, hermanos, misericordia quiero, ¿sí? Y no sacrificio. Y esto lo repite el mismo Señor Jesucristo, hermanos, en los evangelios. Bajo la ley, hermanos, existían ritos que requerían trabajos corporales, ¿sí? Para poder adorar a Dios. ¿Qué trabajos corporales, hermanos? Aquel que se dedicaba a comercializar carne, ¿sí? En el día del Señor, hermanos, era necesario que sacrificaran algo, hermanos, ¿sí? Había momentos en los que era necesario que se sacrificara algo, hermanos, ¿sí? Y para sacrificar lo que tenías que hacerlo, matarlo. Y después de matarlo, no tenías que dejarlo así, tenías que limpiar. ¿Sí? Había gente encargada también de poner leña sobre el altar. Había gente encargada de renovar lámparas. Había gente encargada de poner los panes de la proposición sobre la mesa. Y entre otras cosas, hermanos, ¿sí? Cosas, hermanos, que se tenían que hacer el día de reposo, pero que si tú los hacías con una intención fuera de adorar a Dios, estaban mal, hermanos. ¿Sí? Es decir, hermanos, alguien que se dedicaba a comercializar carne, si él el día del Señor degollaba una res y apartaba esa carne y la vendía en el día del Señor, hermanos, estaba mal. Estamos hablando del antiguo pacto. ¿Sí? Oye, pero eso mismo hacía para ofrecerlo como sacrificio. Sí, hermanos, pero la finalidad era adorar a Dios. La finalidad del otro no lo era. ¿Sí? Y eso se hacía en el día del Señor, hermanos. ¿Sí? Mateo 12:5, hermanos, cuando dice los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. ¿A qué se refiere cuando dice los sacerdotes en el templo profanan el día del reposo y son sin culpa? Hacían una labor, hermanos, en el día del reposo. Hacían su oficio, hacían su trabajo, hermanos, pero eran sin culpa. ¿Por qué, hermanos? Porque eso lo hacían para adorar a Dios. ¿Sí? Entonces, mi hermano, para obedecer a Dios, ¿sí? Para hacer algo que Dios manda. Entonces, ejercían su oficio, hermanos, para esto, hermanos, ¿sí? ¿Por qué, hermanos, creemos que alguien que se dedica a la salud y tiene que trabajar en el día del Señor es sin culpa, hermanos? ¿Te imaginas un médico, hermanos, que tenga que intervenir de urgencia? Ahorita que está muy de moda, hermanos, las balaceras. ¿Te imaginas que pase alguien por ahí, hermanos, y sea balaceado y aquí hay un médico? Y el médico diga, no lo puedo auxiliar porque es el día del Señor. Hermanos, el médico está participando en un pecado que es no matarás, hermanos, porque hay algo dentro de él que puede ayudar, hermanos. No por encima de la soberanía de Dios, lo sabemos, hermanos, sí. Pero está ayudando a algo que el Señor ha mandado. La misma razón, por ejemplo, los policías, hermanos. Y entre otros oficios, hermanos, que son de necesidad, hermanos, porque han sido instruidos para o por medio de la voluntad de nuestro Señor, hermanos. ¿Sí? Pero, hermanos, ¿qué pasa cuando, por poner un ejemplo, hermanos,
Yo soy carpintero. Y saliendo de aquí, tengo un trabajito ahí que hacer, me voy y lo hago. Está profanando el día del Señor, hermano. Está profanando el día del Señor. Y no es como el sacerdote, no es sin culpa. Es con total culpa, hermano. Si tienes que arrepentirte. Porque en lugar de irte a ese lugar de trabajo donde vas a hacer eso que tenías pendiente, vete con tu familia y tómate ese día para beneficio espiritual. De esta manera, hermanos, podemos ver obras que se hacen el día del Señor, pero tienen que ver en su totalidad con la adoración a Dios. ¿Qué cosas nosotros podemos hacer, hermanos, que tienen que ver en su totalidad con el día del Señor, hermano? ¿Qué cosas? Voy a poner un ejemplo, hermano, sin decir nombre. Y analicemos, hermanos, si eso es bueno o es malo. La persona va a saber inmediatamente, ¿no? Supongo que el día de hoy alguien en la mañana vino y limpió afuera y regó. Díganme si o no es trabajo, ¿verdad? ¿Sería pecado? No, no, hermano. Gloria a Dios, hermano. Quizás necesitaríamos más gente, hermanos, que viniéramos a ayudar el día del Señor. A lo mejor así no estaría tan descuidado, hermano. ¿Qué dijo, hermana? Privilegio, hermano. No, hermanos, eso no es pecado. Pero ojo, hermanos, ¿sí? Si la misma persona dice, bueno, entonces como no es pecado, ahorita me voy a salir y voy a empezar a limpiar allá afuera. No, ahí sí es pecado. Porque lo que está haciendo así ya, seguramente la intención, hermanos, de la persona que vino a trabajar, lo sé, hermanos, era, vamos a venir, vamos a hacer esto para que esté presentable para el momento que la iglesia se congregue. ¿Cuántos no les ha tocado venir a hacer el aseo el domingo, hermanos, en la mañana? No es pecado, hermanos, ¿sí? No es pecado hacer otras cosas, hermanos, pero cuando hacemos algo que no está enfocado a adorar a Dios, hermanos, sí es pecado, hermanos. No lo vamos a ocultar, hermanos. Sí es pecado, hermanos. Ahora, hermanos, poco a poco, hermanos, sé que lo vamos a ir aprendiendo, hermanos, y lo vamos a ir poniendo en práctica. ¿Sí? Pero, hermanos, yo les invito, hermanos, de verdad les exhorto. Empecemos a cambiar, hermanos. Empecemos a cambiar. No tengamos miedo al reconocer que estamos mal. No tengamos miedo al reconocer que somos pecadores y que fallamos y que pecamos. No tengamos miedo, hermanos. Pero hagamos el esfuerzo, hermanos, por hacer las cosas bien. Hermanos, y se va a notar, hermanos. ¿Sí? Y ojo, hermanos, vuelvo a hacer hincapié, hermanos. Espero yo que no se malinterprete, hermanos. No estamos eximiendo de culpa a las mujeres. No, hermanos, son responsables delante de Dios. Pero, hermanos, la obligación principal es del hombre. No vamos a ocultar, hermanos, es del hombre. Nosotros como hombres, hermanos, somos los responsables de que este día sea para nuestro bien espiritual y de nuestra familia. ¿Dios le va a demandar a cada uno? Sí. Pero imagínate, hermano. Hermano Misraim, hermano Beto, hermano Alex, Jesús, Guadalupe, inclusive el hermano Mario también. Dios le va a demandar tu bien espiritual y el de tu familia. No abogo por el bautismo de infantes, hermanos. Creo que no es una práctica bíblica. Pero el entendimiento que tiene el presbiteriano, hermanos, del bautismo de infantes, es un compromiso con instruir al hijo
en los caminos, hermano. Y eso es tremendo, hermano. No digo que bauticemos, hermano. Digo que adoptemos ese compromiso. Bien, hermanos, sí. Ahora, estamos de acuerdo, hermanos. Nuestro cuerpo, hermanos, es débil. ¿Sí? Estamos totalmente de acuerdo. El pecado, hermanos, ha hecho estragos en nuestra vida. Y tenemos necesidades, hermanos, el día del Señor también. ¿Sí? Que esas necesidades se tienen que cubrir para que nosotros, hermanos, podamos adorar de mejor manera o de una buena manera en el día del Señor. Hermanos, hay obras que están permitidas para que nosotros las realicemos. No son ordenadas, ¿sí? Porque las obras ordenadas ya las vimos. Pero hay obras que son permitidas, hermanos, en el día del Señor. Estas obras permitidas, hermanos, son los medios que Dios establece o que Dios nos da para que nosotros podamos llevar a cabo esas obras ordenadas por Dios. Esos deberes de piedad y esas obras de misericordia las podemos llevar a cabo porque Dios nos permite el día del Señor hacer estas cosas, hermanos, ¿sí? Primera, dormir, hermanos. El día del Señor, hermanos, Dios nos permite dormir, ¿sí? Pero ¿con qué razón nos permite dormir, hermanos? Para descansar de todo el trabajo de la semana. No, hermanos. Para recuperar fuerzas para la semana. No, hermanos. Dios nos permite dormir, ¿sí? Para poder el día del Señor adorarle de la forma correcta. Entonces, ¿por qué el Señor nos permite dormir el día del Señor, hermanos? Para poder adorarle de la forma correcta. Si por dormir, hermanos, yo incumplo en algo que el Señor ha ordenado dentro de las cosas que Él ordena, esa cosa que el Señor permitió que yo hiciera, no está siendo un medio para nuestro bien. ¿Sí? Eclesiastés 5:12 dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no le dejará dormir la abundancia. El dormir, hermanos, ¿sí? Va a ayudar a que se tenga un día del Señor agradable. Hermanos, ¿qué pasaría si de plano, hermanos, la congregación en su mayoría tienen un trabajo que no le permite salir hasta las 11 de la noche? Llegan a su casa, por ahí de la 1:30 se están durmiendo, ¿verdad? Y la congregación dice, pero nos vamos a reunir a las 5 de la mañana. Hermano, si te estás durmiendo a la 1:30 y llamas a la congregación a reunirte a las 5 de la mañana y con la intención de glorificar a Dios en su día, ¿estaremos haciendo lo correcto? No, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque la mayoría de los que va a estar, hermanos, como un día están desvelados, si estás a las 5 de la mañana, lo más probable es que van a estar durmiendo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Sí? Misericordia quiero en lugar de sacrificio. Si esa es la condición de la iglesia, no te reúnas tan temprano. Reúnete un poquito más tarde para que puedas dormir el tiempo suficiente, para que cuando llegue el tiempo de congregarte, puedas hacerlo bien. Cuando la hora del servicio en la mañana, hermanos, comienza a ser un pesar para la congregación, es mejor recorrer el tiempo, hermano, para poder hacerlo bien. Otro punto, hermanos, la comida. La comida, hermanos.
¿Cuántos, hermanos, como decía ahorita, hay gente que necesariamente tiene que desayunar antes de salir de su casa, hermano? Porque si no, no pueden. ¿Sí? Es bueno, hermanos, la comida, hermanos. Lucas 14:1 dice, acontecido un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Nuestro Señor Jesucristo estaba comiendo en el día de reposo. ¿Sí? Se nos permite comer, hermanos, alimentarnos. ¿Sí? Pero, hermanos, ¿para qué se nos permite alimentarnos? Para poder estar bien y cumplir con los deberes. Entonces, hermanos, ¿por qué, hermanos, a la iglesia de Corinto, hermanos, se le recriminaba o se le exhortaba el mal que estaban haciendo? Porque comían, hermanos. ¿Alguna vez lo ha pensado de esa manera, hermanos? El comer y el beber era tan desenfrenado, ¿sí? Que aunque comer, hermanos, y beber en ese sentido era bueno, desplazaba el deber ordenado, ¿sí? Aquello permitido estaba desplazando el deber ordenado y por eso estaba mal, hermanos. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? El Señor nos permite comer. ¿Para qué? Para tener fuerzas. ¿Para qué? Para poder obedecer lo que Él manda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Otra cosa importante, hermanos, también. La ropa, hermanos. La ropa. El Señor nos permite, hermanos. Hermanos, si usted no tiene tiempo en la mañana para alistar su ropa, alístelo un día antes, está bien. Pero hermanos, si usted se levanta en la mañana y alista su ropa en la mañana, no está pecando. ¿Sí? No está pecando. Siempre y cuando, por alistar la ropa, usted llega tarde, está pecando, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está permitido eso, hermanos. Para poder venir presentable. Está permitido, hermanos, escoger bien qué ponernos. Está permitido, hermanos, vestirnos de forma adecuada. Mujeres. Ahora va para las mujeres. ¿Qué pasa, hermanos, cuando las mujeres traen vestiditos pegados? En donde parece que caminan y caminan así. ¿Verdad? Y luego, hermanos, se le ocurre al pastor decir, póngase de pie, vamos a orar. Y luego termina de orar, pueden tomar asiento. Y luego súmale que trae una abertura por un lado, ¿no? Y es más incómodo. Hermano, aunque está permitida la ropa, hermanos, y ordenar para que te veas de una forma bien el día del Señor, esa ropa, hermanos, que no impida el adorar. Porque si hace eso, hermanos, está acabado, hermano. Otra cosa, hermanos, permitida. Ayudas ocasionales, hermanos. ¿Está permitido ayudar a alguien en el día del Señor? Sí. Está permitido. ¿Sabes qué, hermano? Te habla tu mamá, te habla tu papá, te habla tu hermano, te habla tu amigo. ¿Sabes qué? Me quedé ponchado, ¿puedes venir a ayudarme? No, es el día del Señor, no puedo ir a ayudarte. Sería muy diferente decir, ¿sabes qué? Dame oportunidad. Nomás salgo de la iglesia, tengo un espacio para poder ir a ayudarte. ¿Verdad que es diferente, no? ¿Sí? Puedo hacer esa ayuda. Hermano,
alguien le pasa un accidente allá afuera, hermanos. Y se tiene que auxiliar a esa persona que está allá afuera. No, es el día del Señor. No podemos auxiliar. No, hermanos. Esas cosas no. Ayudas, hermanos. ¿Sí? Ayuda. Es importante, hermanos. Está permitido. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, ahí si pasa algo así que estamos en el culto, se permite salir. Si hay alguien que puede ayudar, hermanos, esa persona salga. Lógicamente no va a salir toda la congregación a ir a ayudarle, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pasa un accidente, mi hermano Mario que está en la puerta, y en ese momento él está allá y estamos acá nosotros en el estudio. El hermano Mario bien puede salir y tratar de auxiliar a la persona que está allá afuera, hermano. Sí se puede, hermano. ¿Sí? Porque a lo mejor no hay nadie que le auxilie a la persona. ¿Sí? Pero ¿qué estaría mal, hermanos? Que vimos que el hermano Mario salió y ojo, hermanos, ahí vamos todos atrás de él. ¿Sí? Sí pasa, ¿verdad? Sí pasa. ¿Sí? Sí, hermano. Cuando yo trabajaba, bueno, cuando yo trabajaba estaba un médico cardiovascular que él era de, ¿qué religión era? Pero se guardan los sábados. Adventista, muy seguramente. ¿No? Bueno, en aquellos años pues no había, eran muy pocos los cirujanos que había. Entonces, cuando había algo así Urgente. muy urgente el sábado, pues luego el seguro lo buscaba, pues, lo buscaba para subrogarlo. Pues, no decía, no. Y no lo hacían que trabajar en sábado, a cirugía, pues, para algo. Es una mala interpretación, hermanos. Es una mala interpretación, hermanos. Si el Señor te dio algo, hermanos, ¿sí? Para ponerlo al servicio del necesitado, tienes que hacerlo. ¿Sí? Tendría que serlo, hermano. Una, pues nosotros sabemos, como dice la hermana, hizo la aclaración, ¿no? Que ellos creían que el sábado, en este caso, los adventistas son así, hermanos. Los adventistas, 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado. No pueden hacer nada. ¿Sí? Pero, hermanos, hay cosas que sí se permiten, hermanos, ¿sí? Hay cosas que se permiten, hermanos. No podemos decirle a alguien, hermanos, que está necesitado de algo que no se puede aplazar. Espérate para mañana. ¿Se imaginan, hermanos? Alguien herido. Espérate para mañana, porque ahorita no te puedo atender. A lo mejor ni siquiera llega mañana. ¿Sí? Entonces, hay cosas que son permitidas, hermanos, ¿sí? En el día del Señor, hermanos, ¿sí? Nuestra mente debe de ser celestial, hermanos. Y tenemos que enfocarnos en eso. ¿Sí? Tenemos que enfocarnos en eso, hermano. No tenemos que enfocarnos en otra cosa, hermano. ¿Sí? Eso debe de ser el día del Señor. Pásale.